Hospitalizan en Venezuela a 3 estudiantes de un grupo que está en huelga de hambre frente a la sede de la OEA en Caracas. Están a la espera de un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante lo que definen como una arremetida del gobierno contra sus opositores. Muy buenas noches, tendremos una entrevista con Julio Rivas, el estudiante que estuvo en la cárcel tras participar en una manifestación estudiantil y ser acusado de instigar a la guerra civil. Veamos otras noticias que estamos cubriendo. La policía en Honduras vuelve a la carga y dispersa una manifestación de seguidores de Manuel Zelaya que protestaban contra el cierre de una estación de radio. Cuarta sentencia para el expresidente peruano Alberto Fujimori, 6 años de cárcel por corrupción y espionaje. Centenares de muertos en Indonesia tras un poderoso terremoto en la costa occidental. Todavía hay muchos atrapados bajo edificios colapsados. Y el 2x4 será eterno. El tango es declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Así comienza Panorama Mundial. Más de 160 estudiantes universitarios en Venezuela están en huelga de hambre. Buscan así presionar a la OEA para que autorice el envío de una comisión que evalúe la situación de los derechos humanos y de los llamados presos políticos. La huelga comenzó el pasado jueves cuando 10 estudiantes se instalaron frente al edificio donde están las oficinas del organismo interamericano y poco a poco ha ido sumando gente en al menos 11 ciudades en el país. Este miércoles al menos 3 jóvenes fueron hospitalizados debido a su delicado estado de salud por falta de alimentos. El ministro de Educación, Héctor Navarro, consideró la medida de presión como un montaje mediático que busca desestabilizar al país. Y entre los universitarios que se sumaron estos días a la huelga está el dirigente Julio Rivas, quien fue detenido hace unas semanas después de participar en una marcha en Caracas que terminó en un enfrentamiento entre policías y manifestantes. La Fiscalía acusó a Rivas, entre otros, incitación a la guerra civil y a la desobediencia de leyes. Este lunes Rivas salió de la cárcel en libertad condicional y más temprano lo entrevisté y empecé preguntándole sobre la situación actual de la huelga. Bueno, fíjate, aquí en Caracas ya hay casi 80 estudiantes, 143 estudiantes a nivel nacional y se siguen sumando, o sea que la cifra no es exacta porque siguen sumándose estudiantes. En el estado Anzoátegui hay estudiantes que se han cosido la boca en señal de protesta por las declaraciones de Roy Chatterton, donde dice que los estudiantes están comiendo arepa de chicharrón. Nosotros hacemos un llamado urgente a la Organización de Estados Americanos, al señor Insulza, que en vista de la situación humanitaria en Venezuela, en vista de que los estudiantes venezolanos estamos en una huelga seria, en una huelga que es preocupante porque hemos visto cómo compañeros estudiantes han salido de aquí desmayados, descompensados y no vemos respuesta del organismo oficial. Nosotros le pedimos al señor Insulza que así como él es tan exigente con el gobierno de Honduras, como se preocupa tanto por los derechos humanos en Honduras, así como el gobierno supuestamente de facto de Roberto Micheletti dejó la entrada de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, él le exige al gobierno de Venezuela que permita la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para constatar el estado de los presos, los perseguidos políticos y de los derechos humanos en Venezuela. Hoy el ministro de Educación de Venezuela calificó la huelga de hambre como un show mediático. ¿Qué es exactamente lo que ustedes le piden a la OEA y qué tipo de acercamiento, qué conversaciones ya han tenido, si es que han tenido conversaciones con algún funcionario de la OEA allí? Bueno, a la Organización de Estados Americanos se le remitió un documento en el cual el primero que se le pide es la visita inicua de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Si esto no es posible, si el gobierno de Venezuela no acepta que se nombre una persona de trayectoria internacional imparcial, que no esté involucrado con el gobierno de Venezuela, para que ellos levanten un informe y lo lleven a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Son estas dos exigencias. Pero ni siquiera hemos tenido el pronunciamiento del señor Insulza, del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Nosotros somos ciudadanos, nosotros somos pueblo, nosotros somos jóvenes y estudiantes y somos una esencia. Aquí no es cuestión de política, aquí es cuestión de derechos humanos. Aquí estamos clamando porque nuestros familiares, incluso por propia persona, que no nos persigan más, que permitan que el gobierno nacional entienda que se tienen que respetar los derechos humanos, que no puede perseguir ni meter presos a la gente tan solo por el hecho de pensar distinto. En Venezuela se violan los derechos humanos y por eso los estudiantes han asumido
esta posición. El señor ministro quiere poner esto como un show mediático, pero bueno, hemos visto cómo sale la gente desmayada. Esto no es ningún show, aquí la gente se está desmayando, aquí la gente está cayendo y se están sumando bastante. En todo el país, se están sumando en todos los estados del país, incluso los venezolanos en el exterior, y se están acercando hasta la Organización de Estados Americanos. ¿Cuántos presos políticos, según ustedes, hay en Venezuela y cuál es la situación que enfrentan? Mira, en Venezuela hay 47 presos políticos, además de ello hay 300 personas exiliadas fuera del país por razones políticas y hay 2.200 personas, entre ellas estudiantes, perseguidas por el gobierno con expedientes abiertos. ¿Por qué razón? Por el hecho de protestar, por el hecho de expresar una opinión distinta y bajo qué acusaciones. Bueno, te expongo mi caso en el cual yo fui a una protesta y ellos me agarran detenido, me ponen como delito instigación a la guerra civil, cuando yo lo único que estaba diciendo era protestando por mis derechos ciudadanos en contra de una ley que fue impuesta en Venezuela. ¿Y actualmente está en libertad condicional, Julio, o cuál es su situación jurídica? Sí, estoy en libertad condicional con ciertas restricciones. Hoy fui al tribunal a presentarme, el día de ayer también fui, incluso estoy haciendo un sacrificio de asistir allí para cumplir mis responsabilidades porque igual que mis compañeros me encuentro en huelga de hambre y bueno, fue bastante difícil porque tuve que esperar 5 horas para que la juez pudiera atenderme, pero bueno, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, así como nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad, exigimos que la Organización de Estados Americanos cumpla con la responsabilidad que es velar por los derechos de todos los ciudadanos de América. ¿Hasta cuándo piensan mantener esta huelga de hambre? ¿Hasta dónde piensan extender esta protesta? Mira, cuando yo llegué aquí fue por el logro de la presión de esta huelga de hambre porque era una de las exigencias de mis compañeros que están aquí a mi lado, que fue mi liberación y los otros 2 motivos que te di. Pero ellos mismos manifestaron apenas salí que ellos no se retiraban hasta tener una respuesta de la Organización de Estados Americanos. Aquí se han ido con los ojos cerrados, se han ido desmayados los que se han tenido que ir. Así que yo creo, y es una exigencia a la Organización de Estados Americanos, nosotros no nos movemos hasta tener una respuesta oficial del organismo internacional. Ahora, esta protesta es, digamos, paralela a la protesta que protagonizaron los estudiantes por la Ley Orgánica de Educación. ¿Tiene que ver esta protesta con el movimiento opositor contra la Ley de la Educación? Fíjate, lo de la Ley Orgánica de Educación fue el comienzo de lo que hemos llegado aquí, pero todo es por eso, por la violación de los derechos humanos. La Ley Orgánica de Educación es una ley que el gobierno venezolano impuso en Venezuela sin consultarle a nadie. Nosotros salimos a protestar por ello y bueno, el gobierno nacional pagó con esto, persiguiendo a los estudiantes, persiguiendo a los líderes que estaban en contra de esta ley y por eso es que hoy asumimos la bandera de la persecución política, pero también no nos desenfocamos porque nuestro llamado es que nosotros, los jóvenes, estamos en desacuerdo con todo aquello que se imponga. Nosotros no tenemos división por partidos políticos porque no somos políticos, somos estudiantes y jóvenes de Venezuela. Lo que queremos es que el gobierno respete nuestros derechos humanos, que el gobierno no persiga a los que piensan distintos y que los organismos internacionales hagan cumplir los derechos que tenemos humanos, porque eso es algo que es inalienable. La entrevista con Julio Rivas, líder estudiantil venezolano, quien se encuentra en huelga de hambre y quien solicitaba un pronunciamiento del secretario general de la OEA. Pues bien, en una entrevista más temprano con Ione Molinares, el secretario de la OEA,